Buenos días a quienes están llegando a la reunión de rendición de cuentas. Mucho gusto. Ya cuando haya un poquito más de personas, estaremos iniciando. Entonces, aquí estamos presentes en esta reunión para hacer una rendición de cuentas. La auxiliar financiera Sonia Sánchez, la contadora del colegio Audrey Torres y el rector saliente del colegio Ricardo Spinel. Cuando finaliza un año escolar, esa es una rutina. Comenzando el mes de enero, nosotros tenemos que hacer muchos informes a varias entidades, una de ellas la Contraloría Distrital. Pero además cuando hay una persona que, como el rector, que es rector ordenador del gasto, se retira de la institución, pues hay que hacer otro tipo de documentos. Entonces en eso han estado trabajando también Audrey y Sonia. Muchas gracias porque le han dedicado tiempo a los informes para que podamos tener nuestros respectivos pas y salvos, y ya incluso la Contraloría respondió que estaba todo correcto. Ya nos dieron esa certificación, pero a la comunidad, como hacen en las entidades del Estado en ciertos periodos del año, también hay que hacerle una rendición de cuentas. Entonces, en esta rendición de cuentas, vamos a comenzar conmigo para que yo haga una entrega del informe de gestión, posteriormente la contadora Audrey y finalmente Sonia. Cuando terminemos cada intervención, entonces pues daremos espacio a preguntas o inquietudes que se deriven de la presentación, para que no se interrumpa de pronto esta y podamos fluir como con más rapidez, sin afanes, pero sin que se nos extienda demasiado el tiempo, porque sabemos de las ocupaciones de todos y cada uno de ustedes, y más comenzando el año, que lo diga pues yo, que conozco bien esas dinámicas, en fin. Vamos a compartir entonces la pantalla para hacer la presentación. ¿Sí hay alguna inquietud previa al comienzo? Bueno, entonces una regla inicial es que estamos en la plataforma Office 365 con la herramienta Teams, es mantener los micrófonos y las cámaras pues apagadas. Si de pronto alguno va a intervenir y pide la palabra, yo estoy aquí pendiente. Si por casualidad se me pasa, alguno me hace la señal de que, por ejemplo, Carlos me puede ayudar, o Antonio, algún compañero que, oiga, están pidiendo la palabra y se interrumpe. Pero espero que no tengamos ese tipo de tropiezos. Entonces voy a compartirles la pantalla para comenzar nuestro informe. Un poquito lento aquí, tiene demasiados archivos, pero ya. Bueno, entonces como les decía, vamos a hacer una rendición de cuentas. Este es un informe de gestión del año 2020 en la fecha de hoy. La información que nosotros entregamos a la Contraloría y que es, digamos, la que se va a reflejar aquí de una manera mucho más gráfica, mucho más abreviada, tiene 4 áreas de gestión: el área de gestión académica, administrativa, comunitaria y gestión directiva y horizonte institucional, así se denominan esas áreas. En cada una de esas áreas nosotros tenemos que informar cuáles fueron los aportes a la consecución tanto de los objetivos del PEI como de las metas del plan de desarrollo. Y derivado de eso, pues nos plantean cuáles son los retos tanto académicos como administrativos, comunitarios y de la gestión para el año 2020. Debo hacer la aclaración que es probable que algunos elementos, digamos, que estén aquí, no estén en el orden que
podría pensar alguna otra persona que deberían darse, pero digamos, es una lista básicamente de, de las actividades que se realizaron para cumplir con esos objetivos. En la información que nosotros damos a la Contraloría, normalmente tenemos que asociar esos objetivos a las metas del plan de desarrollo. En el plan de desarrollo hay una serie de lineamientos y uno va mirando si lo que uno está haciendo corresponde a esas metas del plan de desarrollo, por lo menos en algunos puntos. Entonces, esa va a ser la estructura que vamos a presentar aquí de manera general. Comencemos con el área de gestión académica y vamos a enumerar como los aportes a la consecución de esos objetivos. Entonces, es importante recordar lo siguiente. Este número bonito que están viendo ustedes aquí es uno de 19 actividades que están, digamos, enumeradas hablando de los aportes. Nuestro modelo pedagógico es un modelo constructivista social, es decir, que le apunta a trabajar por la comunidad, por la sociedad, no es elitista, no es excluyente, por el contrario, es incorporativo, es inclusivo. Y nuestro enfoque es el aprendizaje significativo, es decir, que lo que se hace y lo que se trabaja con los niños y con los padres tiene que tener un sentido de ubicación social, laboral, actualizado, que lo que se aprende es porque tiene sentido, no es obsoleto. De manera que en eso enfocamos todo nuestro trabajo. El año pasado se estuvo trabajando en uno de los distintos puntos que conforman el PEI de una institución, que está establecido en la ley 115 y en el decreto reglamentario 1860, en fin. Pero el primer punto con el que comenzamos nosotros a revisar desde hace 3 años, el horizonte institucional, que es uno de 14 puntos del PEI, fue el sueño, la misión, la visión, los valores y los principios. Y una cosa importante de señalar en el PEI anterior del colegio decía construyendo proyectos de vida a través de las inteligencias y la comunicación. Esos dos elementos de las inteligencias y la comunicación están ahí. Lo que pasa es que le dimos una focalización al PEI diciendo que todo lo que trabajemos es para construir proyectos de vida. Bueno, un segundo punto fue el desarrollo académico. En ese se revisaron y ajustaron los planes de estudio de las respectivas áreas. Eso se realiza todos los años. Cada maestro, bien sea de manera individual o en equipo con sus respectivas áreas, está revisando el trabajo que va a hacer y que considera pertinente para los estudiantes. Y un referente importante es el de los derechos básicos de aprendizaje, porque esos elementos que ha formulado el Ministerio son, digamos, los elementos sobre los cuales diseñan las pruebas, saber, etc. Pero pues no es exclusivo ese desarrollo académico, también depende de los intereses de los grupos, de las características y de la caracterización de ellos. El currículo. Por COVID-19 pues se dosificó el volumen de trabajo que recibían los estudiantes, porque en la presencialidad pues hay un plan de estudios para unos tiempos determinados. Aquí fue necesario, lo fuimos descubriendo en las primeras semanas, había demasiada queja en el sentido de que estábamos enviando muchas guías, etc. Entonces eso se fue regulando. Después tal vez algunos se quejaban de que había pocas guías. Entonces eso es un tema de ir haciéndole ajustes permanentes. La evaluación, nosotros no tuvimos modificación, digamos, formal en el sistema de evaluación de los estudiantes, porque si ustedes revisan bien cuál es ese sistema, digamos, se encuentra que el sistema permite hacer flexibilización de la evaluación. Dicho de otra manera, si un niño va muy mal o una niña y de pronto se pone al día en las actividades y es capaz de demostrar que adquirió competencias, pues las valoraciones numéricas se cambian, ¿sí? Y eso se hizo y entonces por eso no hubo modificaciones y creo que fue exitoso, aun cuando yo sería partidario de que se revisara si de pronto, ese es un reto, si de pronto para el 2021 hay que hacer una flexibilización. Otra cosa importante es la articulación con el SENA. Mantenemos ese programa, cuyos programas son del área financiera y van variando, depende de un año a otro de los intereses de los estudiantes y de los recursos que tenga el área financiera para la asignación de los instructores, etc. Otra cosa que hicimos el año pasado fue incorporar la estrategia Aprende en Casa.
¿sí? Nosotros nos valimos de un programa que nos ha venido ofreciendo la Secretaría de Educación desde hace algunos años, que se llama Saber Digital. Y entonces ellos focalizaron, según nuestras solicitudes, la capacitación a docentes. Hubo un aprendizaje muy importante, especialmente en el segundo semestre. La plataforma es Office 365 con su herramienta Teams, pero hay muchas otras herramientas que los maestros vienen consultando y vienen aprendiendo a manejar para poder hacer unas clases virtuales mucho más, digamos, rápidas, ágiles, que no les demande tanto tiempo como sucedió al inicio el año pasado. Y también nosotros hicimos una búsqueda activa de estudiantes todo el tiempo, además por requerimientos del nivel local y central. Y también se elaboraron guías, tanto que al final se elaboraron guías que se mandaron a las casas de los estudiantes contratando una empresa. Ellos recogían las guías, las escaneaban, se las mandaban a los profesores para que evaluaran, en fin. Pero ese fue un tema, digamos, nuevo dentro de la dinámica. El retorno gradual, progresivo y seguro para el 2021. Nosotros elaboramos un documento que tiene muchos elementos y que tiene que ver con los protocolos para un retorno gradual, los roles de las distintas instancias de la comunidad escolar, edades de docentes, por ejemplo, para ver quiénes podrían regresar o no. Hay recomendaciones que los mayores de 60 es de mayor riesgo hacerlo. Entonces también vienen señalados los riesgos. Se invitó a un comité de contingencia, entonces la rectoría determinó que se iban a hacer a través de los consejos académicos y el directivo, porque pues hubo un cierto temor en formar parte del comité por las tareas que significaban casi que el retorno inmediato. Igual pues ese es un tema bien complicado porque digamos, la Secretaría de Educación está invitando a que haya participación para el retorno. Algunos colegios se le han medido, pero una inmensa mayoría no, pues hay temores, es natural entenderlo. Se incorporaron unas observaciones que hicieron los docentes a lo largo de las distintas reuniones para este tema. Hubo reparos, hubo propuestas. A nosotros nos visitaron al final del año para mirar las condiciones locativas, y sobre las condiciones locativas tenemos muchas cosas buenas que decir porque le hicimos una inversión importante, eso va a hablar Sonia, al tema del agua, de manera pues que si fuera mañana hacerse un retorno gradual de un número determinado de personas o casi toda la comunidad, pues tenemos buen servicio sanitario, etcétera. También incorporamos la página web del colegio, que fue el medio fundamental. Por ejemplo, la asistencia a esta reunión pues se divulgó a través de ese medio. Ustedes se han dado cuenta cómo esa página es la que nos canaliza las inquietudes institucionales. Por ahí fueron enviadas las guías inicialmente, por ahí fueron respondidas a través de los correos de los profesores. Después, como dije en otra parte, pues se mandaron guías a las casas de los niños. Préstamos de equipos. Esta fue una política de la Secretaría para facilitar un poco la dificultad de muchas familias. Nosotros prestamos cerca de 180 equipos de cómputo. En este momento nos están debiendo unos 20 tal vez, de manera pues que se está en esa tarea con el almacenista. Se actualizó el manual de convivencia, está prácticamente listo. No es sino terminar la revisión que ya está hecha para que se pueda contratar su impresión, eso lo exigen las normas, en los 2 primeros meses del año. Ese fue un trabajo de las coordinaciones de convivencia. Gracias, Antonio, porque usted lideró ese trabajo. El gimnasio de las emociones y los foros. El gimnasio de las emociones es una estrategia para canalizar las emociones de los estudiantes. Estábamos hablando de la presencialidad y de las emociones y se tiene un espacio para que eso se canalice y eso pues afectó a toda la institución positivamente y cuando fuimos a la contingencia pues se transformaron un poco como las estrategias de acercamiento, especialmente lo que tenía que ver con el incremento de la violencia intrafamiliar. El POA es el Plan Operativo Anual, ¿sí? En el que se formulan actividades estratégicas para el año. Pues nosotros las hicimos para el año 2020, de manera que uno de sus temas claves, para dar un ejemplo, fue fortalecimiento de competencias. Ahí está Carlos Astaiza, que trabajó fuertemente con un buen grupo de estudiantes para el entrenamiento en las pruebas saber. Pero no es solamente ahí, sino que los maestros saben que hay que trabajar el desarrollo de competencias para pruebas saber también en los otros grados.
Nosotros también tenemos un programa de primera infancia en el que nos acompaña a compensar por un programa pues, que tiene la Secretaría de Educación, y con ello se hace una profundización muy importante en competencias lúdicas, artísticas, sociales, predeportivas, motivación al aprendizaje. Hay un buen alistamiento de los niños para que comiencen a leer y escribir ya de forma más formal, valga la redundancia, ya finalizando el grado transición y comenzando primero. También hicimos algunos esfuerzos por el bienestar docente desde la virtualidad, con unos talleres para el afrontamiento de la crisis, el manejo del estrés y, por supuesto, la capacitación con saber digital, que en la medida en que uno aprende y se vuelve autónomo, pues tiene menos angustias como las que tuvimos los maestros cuando sabíamos que esas herramientas existían, pero no las utilizábamos, digamos, de manera masiva, como se hizo el año pasado y como es el comienzo de este año. Nosotros continuamos enseñando el inglés desde el grado jardín, 2 horitas a la semana, 3 en bachillerato. Guías de trabajo, ese fue también una estrategia para digamos, la enseñanza y el aprendizaje. Entonces se elaboraron, se enviaron por correo electrónico, como dije, también por correo urbano al final del año, y por WhatsApp, porque especialmente en primaria y preescolar el WhatsApp ha sido una herramienta muy importante, porque ahí toman fotos y ahí mandan guías, tanto los niños y las familias como los docentes, para la retroalimentación. Al colegio en bici. Sí, el Colegio en Bici es un programa que tiene mucho sentido, porque además de ser una nueva forma de mover, también se trabaja en equipo. Van unos colectivos que van y unos colectivos que vienen. También se desarrolla el sentido de la solidaridad, etc. Nosotros ampliamos la cobertura del colegio, porque como no se aprobó al final del 19, mientras no hubiera condiciones, la jornada única, pues se ampliaron los cursos porque había el espacio, especialmente en la jornada de la tarde, y eso aumentó la matrícula. Sin embargo, ahora con jornada única, que es obligatorio comenzar a desarrollarla, ya vamos a hablar un segundo de eso, pues seguramente habrá que hacer un freno a esa ampliación. La formación docente, ese fue también un trabajo muy importante justamente para el manejo de las plataformas. Aquí me demoré en estas dos gráficas básicamente porque son muchos elementos para el PEI y seguramente me quedaron por fuera algunos otros o nos quedaron por fuera. Ahora, esos aportes a los objetivos, ¿cómo están relacionados con las metas establecidas en el plan de desarrollo? Pues para el PEI, cuando uno dice construyendo proyectos de vida, pues estamos trabajando el desarrollo de competencias desde todas las áreas en sus planes de estudio. Competencias académicas, competencias sociales, competencias especiales, competencias para vivir en ciudadanía, etc. Otro tema es la jornada única, que pues el año pasado no la trabajamos porque sabíamos que había quedado aplazada. Sin embargo, se retomó el tema sobre el final del año porque hay un COMPES del año 2015 que, cuando se le inyectan recursos a las instituciones como la nuestra para mejorar su planta física, pues estamos obligados a implementar la jornada única. Como les hablaba que se incrementó la matrícula, entonces este va a ser un proceso, digamos, gradual. No se va a sacar a nadie para llegar al número adecuado que permita una jornada única. Simplemente se debería para el año 2021 trabajar fuertemente el componente pedagógico. Es decir, que finalizado este año sería la meta, podamos tener la posibilidad de que cuando se tome la decisión de que ya se arranca con jornada única, pues se tiene toda la organización académica del caso. Ya hay también representación del colegio a través de un profesor, profesor Freddy Ladino, que forma parte de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. Entonces hemos estado entrando en ese tema que se constituyó el año pasado por parte de la alcaldía y la secretaría. Inclusión y discapacidad, como es de todos conocido, nosotros trabajamos la discapacidad, hacemos inclusión. La inclusión no tiene que ver con la discapacidad exclusivamente, la inclusión tiene que ver básicamente con que no hacemos discriminación ni de género, ni de orientación sexual, política, religiosa, racial, nada. Todo niño que llegue y que reúna los requisitos básicos es incluido, pero además se trabaja un tema de discapacidad, que es una de las tantas características o uno de los tantos programas de inclusión. ¿Sí?
Articulación con el SENA, pues preparamos para el mundo laboral como un valor agregado. Y la ventaja es que hay doble titulación y en este gobierno hay incentivos para quienes tienen esa doble titulación en los colegios. Formación ciudadana, apropiación de competencias para la ciudadanía, saberse mover en el transporte para que los niños sepan hacer transacciones bancarias, etc. Evaluación de estudiantes, docentes y administrativos. Parte del mejoramiento de la calidad educativa tiene que ver con la evaluación. La evaluación no entendida como algo punitivo, sino como que uno evalúa para aprender y para entenderlo como una oportunidad de mejora. Si a uno no le dicen dónde están sus errores, sus dificultades, pues es difícil. Lo que pasa es que históricamente ha sido considerada como una acción, digamos, para someter, para descalificar muchas veces. La evaluación tiene que ser para mejorar. ¿Cuáles son los retos académicos? Entonces, para el PEI, mantener estrategias en áreas y asignaturas que permitan establecer en qué medida las acciones institucionales realmente le dan al estudiante herramientas para que construya su proyecto de vida. Y entendemos que hoy un proyecto de vida no es en una sola dirección, sino que tengan los estudiantes tanta competencia que en un momento determinado puedan cambiar sus roles, así uno se haya preparado para una cosa, sea capaz de hacer otra, porque hay, digamos, posibilidad laboral. La jornada única, ya lo dije, para iniciar la retoma de la implementación. Pruebas, saber, este es un tema que siempre hay que seguirlo trabajando. Uno no prepara a los estudiantes para ser bachilleres simplemente para que tengan buenos resultados en unas pruebas, pero lo uno y lo otro se complementan, ¿sí? La enseñanza debe ser básicamente para la adquisición de competencias, de capacidades, su desarrollo, pero también uno tiene que entender que la calificación de una institución la dan los resultados. La matrícula y la promoción, bueno, hablábamos de que incrementamos, pero que tal vez hay que frenarlo, pero sí sería interesante que el colegio se retara a que la promoción fuera del 95%, ¿sí? Como digo, aquí también disminuir la cobertura, pero ese es un tema que hay que discutir y ustedes deben mirar para este año cómo lo van a hacer. La formación docente. Hay que fortalecer la formación digital porque aún hay algunos compañeros, colegas, con todo respeto lo digo, que no utilizan las herramientas que ya otros están utilizando de manera adecuada. Sí, la creación de los grupos virtuales es importante que todos los maestros la tengan, que haya un contacto permanente con ellos. Hay que superar algunas dificultades del año pasado. Por ejemplo, el fortalecimiento de la comunicación familia-colegio. Superar esa falta fluida de comunicación entre familias y colegios. En muchos casos, la mayor cantidad de quejas el año pasado fue por esto, ¿sí? De manera que ni siquiera la hubo con la promoción, no hubo tantas quejas con que mi hijo perdió el año, pero la culpa es del colegio. No, básicamente estuvo relacionada con que no me puedo comunicar con el profesor y le llevo 2 semanas mandando correos. A veces no es tan cierto, pero ese es un reto importante. La articulación con el SENA, mejorar la asistencia y la participación respecto al 2020, porque nos preocupó mucho que hubo casos en los que solamente asistían 4 o 5 estudiantes de los grados 10º y 11, pues tal vez le dieron más prioridad al contacto de las áreas básicas, fundamentales, no a la de los valores agregados. El gimnasio de las emociones y la convivencia. Esta, que es una estrategia para apoyar conflictos en las familias, sigue siendo una herramienta importante. Sabemos todos cómo ha sido el incremento de la violencia intrafamiliar y ayudar a hacer talleres y a de pronto hablar con los niños para ayudarles a manejarlas en sus casas es muy importante. El papel de la orientación escolar, mañana, tarde, bachillerato, primaria, fue muy buena, muy importante. Atendimos casos bien complicados, pero salimos ahí airosos. Muy bien, muchas gracias. Ahora en el segundo tema, estos temas que vienen son más ágiles que el anterior. Llevo 15, 20 minutos. Bueno, aportes a la consecución de los objetivos del PEI en el área de gestión administrativa. Presupuesto 2020. Entonces, este presupuesto fue elaborado con lineamientos de la Secretaría, que direccionan siempre el PEI. Entonces, hay unos gastos recurrentes, hay unos gastos nuevos cuando son de proyectos de inversión, etcétera. Ahí va a tener la palabra Sonia y otros. Mantenimiento de la entidad. Acción administrativa para el bienestar. Si uno no hiciera mantenimiento en el tema hidrosanitario, en el mantenimiento de zonas verdes, en el mantenimiento
de los pupitres y ese tipo de cosas, pues se van deteriorando y la calidad de estar ahí se vuelve difícil. Y el año pasado fue más sencillo, pues porque solamente durante 2 meses hubo estudiantes. El POA, que es el Plan Operativo Anual, y el mapa de riesgos, apunta, si uno administrativamente no diseña, propone acciones, pues la evaluación desde el nivel central y local sería gravísima. Pero el POA es un plan de acción estratégico formulado para garantizar el objetivo del PEI. Este año, el año pasado, hubo 6 actividades estratégicas. Una tenía que ver con el desarrollo de competencias, otra tuvo que ver con el desarrollo de la cocina, fue muy puntual ahí, otra tuvo que ver con el mantenimiento de la entidad, etc. Y el POA es la carta de navegación del colegio año tras año. El mapa de riesgos es para establecer controles y riesgos a los impactos de la afectación del servicio. Uno tiene que saber qué pasaría si, por ejemplo, 5 profesores no pueden asistir al colegio. ¿Qué pasaría con los estudiantes? ¿Cuáles serían las estrategias de control para ello, etcétera? Otro punto importante es la salud de docentes y administrativos. Por eso se hicieron algunos talleres de formación y motivación para garantizar su mejor labor. Yo creería que ese puede ser también un reto, ampliar más esa posibilidad si se sigue en la contingencia. La alimentación escolar, que aun cuando nosotros como colegio en sí mismo no estamos organizando, pero sí nos toca, digamos, aceptar que hay aceptar no solamente, sino administrar que hay un refrigerio diario, pues eso genera una logística interna. Esto ha estado siempre en manos de los orientadores y en general ha sido un servicio muy bien prestado porque pues hay alguien que controla allí. Es un soporte esencial del aprendizaje porque desde que la Secretaría de Educación y las administraciones anteriores garantizan comida para los niños, no hay niños que se desmayen en los salones de clase. Eso ya no pasa porque no desayunaron o no almorzaron. Aun cuando con refrigerio suele suceder que hay niños que pasan muchas horas sin comer. Esos aportes a la consecución de las metas. En tema de cobertura, pues se garantizó el derecho a la educación, ¿no? En cuanto a la conectividad, el colegio cuenta con muy buenas condiciones en este momento para el aprendizaje virtual, Wi-Fi, equipos nuevos. Obviamente se interrumpieron por la crisis, por el COVID-19, pero cuando se retorne, pues hay que, eh, digamos, comenzar a utilizar esos recursos porque hubo inversión importante, sobre todo para el tema del Wi-Fi. Mantenimiento de la entidad, pues una educación de calidad también tiene que ver con las condiciones en las cuales los estudiantes aprenden. La formación docente, esto es permanente, porque es una responsabilidad para garantizar condiciones de formación de una mejor enseñanza. Si nosotros no nos hubiéramos metido en la virtualidad, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, los niños, la sociedad? Entonces fue un reto enorme, digamos, sobre la marcha. Eso fue una situación sorpresiva, pero creo que se afrontó el reto de la mejor manera. Mobiliario para la cocina, ya casi que está listo eso para que cuando haya retorno pues se pueda dar inicio a la comida caliente. Eso se atrasó fue por eso, por la pandemia, pues no hubo tanta necesidad, entonces hay que hacer gestión en ese sentido. Servicios públicos, disponemos de muy buenas condiciones con los servicios públicos, por ejemplo el agua, pero curiosamente no nos funcionaba bien y creemos que estamos listos para tener forma de recibir bien a los estudiantes. Los retos administrativos, entonces, por ejemplo, extender el gas natural hasta los laboratorios, hacer uso de los tableros inteligentes que nos llegaron hace 2 años y que se instalaron, pero que no se han podido usar. Un tablero inteligente es como un celular grande colocado en 6 salones. La biblioteca, pues seguir depurando el inventario y ponerla nuevamente en funcionamiento, pero eso ha estado atrasado porque no estamos en el colegio. El almacén, nosotros hemos venido recibiendo mucho material, especialmente hemos recibido de música para que se haga entrega a los docentes y otros materiales, porque el almacenista no puede quedar con lo que llega al colegio para el aprendizaje. El presupuesto, pues de pronto pensar en modernizar los dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, en la pagaduría se necesita un nuevo equipo de cómputo o una nueva impresora, un nuevo escáner, cosas de ese estilo. Conseguir nuevos equipos de cómputo para los funcionarios administrativos, para el mantenimiento general de la planta física, la aplicación de los protocolos de bioseguridad, etc. Aportes, área de gestión comunitaria, los aportes a la consecución de los objetivos.
Ya me estoy extendiendo, vamos a ir un poco más rápido. En gobierno escolar y comunidad, pues siempre se garantizan las elecciones, la participación, la representación. Miren que si el año pasado no hubiéramos hecho eso antes de la pandemia, no sabríamos cómo nos hubiéramos comunicado. Pero el colegio funcionó con sus instancias porque se había hecho ya la elección del gobierno escolar. Subsidios y alimentación escolar, entonces hay un subsidio para el transporte, pues nos llegan los refrigerios. Este año, el año pasado fue el bono alimenticio a las familias, que creo tuvo mucho éxito. Al principio, como todo nuevo, pues hubo muchas dificultades para muchas familias, pero finalmente la gran mayoría lo logró. Prueba Saber 11, yo insisto, y eso pues a lo largo de los años quedó ratificado que hay que preparar a los estudiantes. El año pasado fueron preparados con apoyos externos financiados por los propios estudiantes. Normalmente la Secretaría, faltando unos 2 meses, le dice a los colegios que quienes quieren entrar en un programa de formación, de entrenamiento para las pruebas saber, y ellos lo financian. Pero el año pasado eso no sucedió, pero los estudiantes de ambas jornadas, con el interés de sus papás, lo hicieron. No todos, pero un buen porcentaje. Talleres socioocupacionales a estudiantes y docentes. Es para el desarrollo de habilidades básicas, especializadas, para que ellos puedan ser más resilientes, tolerantes, para que les ayude esto a su proyecto de vida. Esto se focalizó básicamente en la tarde y fue orientado por el orientador Carlos Astaiza en estos talleres socioocupacionales a estudiantes y docentes, pero desde el SENA también se hace mucho trabajo al respecto. Aportes a la consecución de las metas. Es muy importante asociar todo esto que hemos dicho, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente. La educación ambiental desde todas las áreas es muy importante. Fíjense la experiencia de los Estados Unidos, que le dio un mal ejemplo a la humanidad, siendo el país más importante, de mayor desarrollo, y mire cómo se minimizó, se despreció un poco el cuidado del medio ambiente y lo grave que es esto. La comunicación interestamental. Es importante que nosotros entendamos que las comunicaciones son fundamentales para poder desarrollar los procesos y más ahora en la virtualidad, ¿sí? Y en este caso, pues para una mejor enseñanza. La escuela de padres. Aquí el año pasado se hizo un trabajo, como lo decíamos hace rato, muy importante con los papás, y entonces estos talleres de formación para papás son muy importantes desde orientación, porque un papá que tiene elementos puede ayudar mejor a los hijos a tranquilizarse, por ejemplo, a bajar los niveles de agresión, de violencia que se pueden dar en la casa. Uso de la planta física para organizaciones de la comunidad. El colegio no solo es un colegio para un grupo de estudiantes, sino que también está asociado a un entorno, y entonces es importante que el colegio también establezca nexos con la comunidad que lo rodea. Y pues sus instalaciones, prestarlas puede ayudar a muchas cosas. Ahí tenemos a una organización, Avider, que trabaja con niños, con adultos discapacitados, y a veces les prestamos las aulas para que hagan actividades. Ellos nos regalaron como 150 tapabocas que están a disposición de ustedes. Ellos elaboran cosas. Retos comunitarios. Mantener la participación y los talleres de formación a padres, el programa del colegio en bici. Imagínense lo que se ahorran muchos papás si sus hijos van y vienen en una bicicleta que es de la Secretaría de Educación. Además, pues todo lo que eso significa en formación. Saber digital, talleres de formación a padres, docentes y estudiantes, líderes. El año pasado alcanzamos a hacer un taller con algunos papás desde Saber Digital, y la idea, incluso algunos papás propusieron que por qué no hacían esa formación por cursos. Bueno, ese es un reto, eso quedó escrito en los documentos de recomendación. Aprendizaje en casa, hubo nuevas estrategias ya de todos conocidos. Voy para el último. Aportes a la consecución de los objetivos del PEI desde el área de gestión directiva y horizonte institucional. Nosotros trabajamos el desarrollo del horizonte institucional, lo mencionamos al inicio de la presentación. Hablábamos de los modelos, yo creo que se sostienen. Gestiona la calidad, pues nosotros tenemos que hacer el plan institucional de gestión ambiental, cómo es el manejo de residuos, etcétera. Es el PIGA, el POA, del cual ya hablamos, y el mapa de riesgos. La planta física, hubo gestión de mantenimiento hidrosanitario, hubo una mitigación acústica, ya se separaron el salón de música del de danzas, del auditorio, eso quedó bien, y de la emisora y del área del gimnasio de las emociones. El manual de convivencia está actualizado. La ampliación de la cobertura, hubo incremento de cursos, y esto es lo que a veces es como una contradicción, porque ampliamos cobertura, pero se va a requerir frenarla e irla reduciendo con el paso del tiempo. Los aportes a la consecución de las metas,
pues el PEI fue focalizado, tenemos un modelo, un enfoque que son pertinentes. El sistema de evaluación recomendaba yo que de pronto se revisara desde sus estrategias, criterios y mecanismos si hay necesidad de revisarlo. Pero este sistema de evaluación, como lo tenemos constituido, apunta a las metas del plan de desarrollo. La convivencia escolar, formación ciudadana para la sana convivencia social. Esto es muy importante porque uno no entendería cómo gente que va a un partido que se hace sin público se tome en las calles, no conserve las normas de bioseguridad, etcétera. Todo ese lío del partido que jugaron América y, en fin, los estudiantes y nosotros tendríamos que entender la importancia de la convivencia escolar y la convivencia ciudadana. A veces se minimizan esos programas, pero lo que se ha demostrado es que la gente es bastante indisciplinada. Saber digital y TIC para la formación de estudiantes, docentes, etc. Y los retos, esta es creo la última diapositiva. Avanzar en el desarrollo de por lo menos los siguientes 5 puntos del PEI. Ya prácticamente está la revisión del horizonte. En el artículo 14 del 18 de Senta son 14 puntos y pues hay que desarrollar los otros que prácticamente los tenemos. Es asunto de volverlos a mirar. Aquí puse 2 ejemplos: analizar la situación institucional y los objetivos generales del proyecto, y hay 14 puntos. Ese es un reto. Modificar transitoriamente el CIE si lo consideran importante, porque al final del año de todas maneras se pueden generar dificultades. Si el retorno en el segundo semestre es masivo a la presencialidad, bueno, ya es diferente. Las pruebas, saber realizar los entrenamientos. La ciudadanía y la convivencia, la educación ciudadana. Y al colegio en bici y muchas acciones son, digamos, apuntan a eso. Servicios de la planta física, tener el comedor listo para el ofrecimiento de comida caliente y puesta en funcionamiento de los nuevos dispositivos ubicados en las aulas de tecnología, como lo dijimos, los tableros inteligentes, etc. Dotación oportuna y pertinente, hay que hacer gestión para el aula de idiomas, la cocina, la biblioteca, y la formación docente no puede descuidarse, especialmente la que sirve a los propósitos institucionales, porque sé que hay docentes que están haciendo sus maestrías y eso está muy bien, porque el enriquecimiento les permite operar mejor con sus estudiantes. Muchísimas gracias, muy amables, excúsenme, media hora empleé, pero nos parecía que era importante que miraran todo lo que fue nuevo para el 2020. Gracias, muy gentiles. Entonces vamos a darle paso a las preguntas, a las inquietudes, mientras yo cierro aquí un momentico y puedo volver a la reunión. Hay preguntas. Oscar, profesor Oscar, está usted pidiendo la palabra. Luz Marina. Muchas gracias, don Ricardo. Pues, en primer lugar, para felicitarlos por el trabajo que se ha venido desarrollando en el colegio. Pues yo llevo 3 semanas vinculado y pues gratamente sorprendido por el nivel de compromiso de todas las personas que hacen parte de la institución, por las condiciones pues de la planta física, por el trabajo que se desarrolla. Pues en primer lugar mi felicitación. Hay una serie de preguntas que tengo pues para hacerle después de manera personal, tienen que ver más con el desarrollo del trabajo que hacemos nosotros desde la coordinación, pero digamos que hay un aspecto que usted, digamos, hace alusión en toda su presentación que no sé, me genera un poco de inquietud o duda, y es con relación al tema de la cobertura. Cuando usted coloca que un reto académico para el colegio es disminuir la cobertura, es algo que me parece que entra como en contradicción total cuando dice que una de las metas que aportan al plan de desarrollo es precisamente garantizar el derecho a la educación. Entonces, estamos pasando por una circunstancia pues única. El hecho de atravesar una pandemia pues es algo que nadie se imaginó que iba a pasar. Y esto ha hecho que una gran cantidad de padres de familia que de pronto antes tenían sus hijos matriculados en colegios privados no tengan de pronto el recurso para poder seguir pagándolo. Es decir, los padres de familia están accediendo a los colegios públicos y hay un incremento importante en matrícula en nuestras instituciones por eso. Y aparte de eso, el gobierno acaba de decir que va
a normalizar o a legalizar la situación de los migrantes venezolanos, bueno, de un número importante, lo que también hará que nuestra población, digamos, esté en incremento. Entonces no me cabe en la cabeza que la meta o el reto del colegio sea disminuir su cobertura, cuando la necesidad, o sea, el sentido del el colegio es precisamente brindarle eso de derecho a la educación a las personas. Ahora, yo más que ese reto sea disminuir la cobertura, veo que es una oportunidad única que tenemos en los colegios públicos para demostrar la calidad del trabajo que se hace, para que los padres de familia, en vez de ir a pagar a colegios privados, quieran su colegio estatal y haya un mayor sentido de compromiso con nuestras instituciones. Ese es el único aspecto de pronto que tendría lugar. Entonces me gustaría si usted nos puede profundizar un poquito cuando usted dice que el reto para el colegio es la disminución de la cobertura. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, profesor Oscar. Eh, Estoy de acuerdo con usted en que las condiciones en este instante, digamos, obligarían a aplazar la puesta en marcha. Pero yo le quiero contar brevemente la historia. Es que el colegio venía perdiendo matrícula. Sistemáticamente hay estadísticas. El coordinador Antonio incluso cada año nos mostraba cómo iban disminuyendo. Entonces, desde hace más de 6 años, nos propusimos entrar en jornada única justamente para no hacer entrega de docentes, porque en una jornada única se amplía el horario, lo que significa que se requieren más docentes. Pero no es por sacar gente, no, 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 nunca fue pensando en eso. Y resulta que al final del año antepasado, el consejo directivo, después de que nos entregaron el colegio, encontró que no había condiciones para hacer una jornada única ya, en este instante. Se aplazó, se decidió que no. Entonces, al decidir que no, la acción del rector es, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esta planta física, digamos, a la mitad durante la jornada de la tarde especialmente? Entonces yo hice las consultas del caso y autorizaron y nos mandaron niños y nos mandaron maestros el año pasado. Yo incluso pensando que, bueno, sí, eso va a ser por mucho tiempo, lo que es la jornada única queda como atrás. Pero oh sorpresa, cuando al final del año, aquí están, no sé si esté de pronto el profesor Javier, sí está, es el profesor Javier Cruz, es testigo, él es integrante del consejo directivo, nos llegó de la Secretaría de Educación una visita y nos anunciaron, porque a ellos les llegó del ministerio una orden de que qué pasa con ese colegio y otros que no han comenzado la implementación de la jornada única, si eso está en un COMPES, cuando se les dio recursos a los colegios a los colegios como el nuestro, que su planta física es casi totalmente nueva. El bloque 1 tiene 13 años, 14, pero el resto del colegio es nuevo. Pues es que correspondía hacerlo. Estábamos planillados para eso. Obviamente el propio director local se sorprende diciendo, pero a mí me hubieran advertido, está también la señora Milena, me hubieran advertido, pues no frena un poco la matrícula. Los funcionarios del nivel central fueron muy claros en decir, sí, hay razón, nosotros no vamos a atropellar a nadie, pero hay que pensar y tampoco se ha tomado ninguna decisión al respecto. La Contraloría está encima de esto, seguramente con esas circunstancias, más las circunstancias del COVID y de que hay una presión para que los colegios oficiales tengan y reciban a los niños y con lo que se acaba de decir sobre Venezuela, puede haber cambios. Esos serán temas a discutir, por supuesto. Entonces lo que se acordó en esas dos reuniones que se hicieron entre octubre y noviembre del año pasado es que por lo menos se comenzara a abordar el componente pedagógico, por si nos toca más adelante, o a menos que haya algunos cambios en la normatividad. Entonces cuando yo digo un reto es porque si es obligatorio realmente hacer una jornada única, pues hay que frenar la matrícula. Obviamente que uno quisiera que estuviera copado el colegio como está copado en este momento, pero cómo van a manejar las autoridades ese tema es algo que tendrá que discutir el colegio con ellos. Yo comparto con usted, profesor Oscar, que pues y además ha sido el sentir de los maestros, que ojalá se mantengan las dos jornadas, ¿sí? Pero, digamos, lo que se ha dicho es que los colegios que tuvieron esa situación de que les inyectaron unos recursos, pues deben ir a jornada única. Entonces, todo eso está a la expectativa y decía el director local para terminar la respuesta, yo no me voy a ganar una investigación porque yo no haga las acciones que me corresponden, ¿no? Entonces, eso tendrá que ser seguramente consultado a la luz de los nuevos acontecimientos. Por eso es un reto,
un reto, bien sea para sí o bien sea para no, pero el reto es, bueno, si la vamos a tener, ¿cómo la vamos a hacer? Y si no la vamos a tener, bueno, ya es otro cuento. Luz Marina, tiene la palabra. Gracias, profe Oscar. Bueno, muy buenos días para todos y pues de nuevo, Ricardo, agradecerle esa gestión de rectoría humana, humanística diría yo, muy importante. Estoy como muy atenta a la rendición de cuentas y sé lo importante que es. Y por ello, cuando escuché lo de la cobertura, si no hubiera estado en la institución, hubiera tenido la misma sensación que tuvo Oscar y que en sí es contradictorio lo que se dice. Yo la sugerencia que hago, Ricardo, es que en la parte de cobertura, entre paréntesis, aclares que se... Luz Marina, algo pasa con, se congeló tu imagen y tu voz. Cursos, eso es una a la educación. Luz Marina, ¿podrías repetir? Ahí Por unos se segundos escucha, quedó sin sonido. bueno, Que estabas en la sugerencia. que yo haría la sugerencia que donde tú hablas de la cobertura, pues que habría con miras a una jornada única que disminuir el número de cursos, digámoslo así, la población, aclarar entre paréntesis que fueron aumentados, creo que fueron 9 cursos, si no estoy equivocada, en la jornada de la tarde, que esa es una población muy importante a la que se le garantizó el derecho a la educación, pero eso se hizo por exigencia del DILE, lo que tú acabas de aclarar. Es muy factible que la persona que llegue y que quiera, cualquier persona que quiera mirar esta rendición de cuentas en la parte escrita, en la observación que yo hice, en ninguna parte está aclarado por qué se habla de que se deba disminuir la matrícula. Por eso en cobertura te sugiero que coloques entre paréntesis, en el 2020 se incrementaron 9 cursos a solicitud del DILE por no haber instaurado la jornada única y tener disposición en la planta física de 9 cursos más, creo que fueron 9. Porque a la luz de cualquier persona queda esa contradicción. Cómo se aumentan 9 cursos y cómo después hay que quitarlos, pero es importante para que tu informe quede claro, hacerle esa salvedad. Esa aclaración que le acabas de hacer a Oscar no está escrita en ninguna parte. Era eso y pues de nuevo, Ricardo, muchas gracias por esa dirección. El informe queda corto realmente de lo que es la institución educativa, pero sí centra lo principal. Pero sí hay que mirar con un ojo muy puntual las cosas que se han dicho verbales que en lo escrito no está. Yo pienso que cualquier persona que lo quiera revisar no va a venir a escuchar el video, va a ver es lo que tú dejes escrito. Entonces, una recomendación pues que haría para uno curarse en salud de futuras malas interpretaciones de la gestión que hemos tenido. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Luz Marina. Yo te quiero hacer una aclaración. La solicitud de ampliación de cursos la hice yo, porque planteé la situación. Yo dije, no se aprobó jornada única. ¿Qué vamos a hacer con la planta física? De pronto me reclaman a mí que yo no hice ninguna gestión. Y sí, encontró eco en el nivel local y central especialmente. Sí, por eso se ampliaron los cursos. Porque pensábamos que por ahora no iba a ir y no sabíamos cuánto iba a durar ese por ahora. Listo. De resto sí tienes razón, vamos a hacer esas aclaraciones si hay lugar. Voy a revisar el texto que mandamos porque es un texto escrito, ¿no? Con detalle. Vamos a interrumpir ahí para darle paso a la señorita Audrey, la contadora del colegio, y que pueda hacer su presentación. Señorita Audrey, tiene usted la palabra. ¿Quiere que yo le comparta el audio, la grabación, o lo hace usted, Audrey? Gracias, don Ricardo. Pues como le guste, como quiera. Bueno, vamos a ver si tengo éxito. Ya, listo, voy a compartirlo.
para que practique. Sí, 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 sí. Este fue uno de los aprendizajes para mí fundamentales el año pasado. Aprender a compartir documentos, no sin errores, pero bueno. Está un poquito demorado aquí la apertura, pero ya. ¿Listo? Entonces la señorita Audrey Torres es nuestra contadora y ella tiene esta presentación. Ella la tiene grabada, entonces ella va a hablar ahí. Bien, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pasamos a la parte financiera y como ha sido la metodología del colegio, iniciaré con la introducción didáctica. Listo. Entonces creo que la está pasando muy rápido. No, yo la paso como viene, Audrey. Ah, bueno. No le puedo Entonces, opinar nada. ¿no? Porque acá sí la podría mover. Bueno, la normatividad que habría que tener en cuenta para este tipo de eventos es la ley 489 del 98, la ley 1757 del 2015, la ley 715 del 2001, importante, que es la General de Educación, el decreto 1075 de 2015, que es el del sector educación, decreto reglamentario, la ley 80 en lo que tiene que ver con la contratación pública, y el decreto 1082 del 2015, el único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, que también es reglamentario de la contratación, es una parte específica. Los informes que vamos a presentar a continuación son los contables y los presupuestales. Entre los contables tenemos que son 5 estados: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y de los excedentes, las notas a los estados financieros. ¿Cuál es la finalidad de sus estados? Hacer una representación física de la situación financiera del colegio para que en la toma de decisiones económicas el consejo directivo pueda basarse en ello. ¿Cuáles son los requisitos? El nombre de cada estado, el nombre de la entidad, la moneda con que se trabaja, si es miles, millones, y la fecha de ese periodo. ¿Qué partidas deben haber allí? La propiedad, planta de equipo, las cuentas por pagar, el flujo de efectivo y las notas a los estados ¿Te puedo financieros. interrumpir un momentico, Sí. Audrey? Es que como esta es la grabación que tú tienes, yo no sé si tú quisieras compartirlo desde el tuyo y tú puedes Sí, es frenar. mejor. Sí, Sí, yo creo que entonces, sí, yo creo que excúsenos, sí. vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a retirar porque como está grabado, es probable que tú lo puedas hacer directo. Un segundo, bueno. Bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo comparto. Sí, un momentico aquí. Si tú lo compartes, si tú miras si puedes darle un control mejor que yo, porque yo no tengo forma de frenarlo. Ya lo dejé de compartir, ¿sí? ¿Listo? Ya Bueno, lo estoy compartiendo. eso. Entonces, quedamos que los informes financieros contables, en las partidas que se presenta la propiedad, planta y equipo, las cuentas por pagar, el flujo de efectivo y los que hay en las notas a los estados financieros, pues ellas tienen que ser representativas y descriptivas de cada uno de los rubros y valores que se encuentran en el balance. Listo. Entonces allí vemos los estados de situación financiera y el estado de resultados, que son los que se presentan mensualmente al consejo directivo y son publicados también en el colegio y en la página del colegio. Para este caso ustedes ven que está el de diciembre, que fue el último balance que se presentó. Allí ven que está clasificado en una forma cronológica de acuerdo a las normas internacionales. Nos habla primero del efectivo, luego la propiedad, planta y equipo. Allí vemos que la propiedad, planta de equipo tiene ya una depreciación bastante alta. Ustedes ven un valor de 191.797.99, que estos equipos que aparecen en el balance son los que han comprado el colegio con plata de forma que si vamos a los inventarios, ustedes van a ver que el colegio tiene mucho más inventarios, pero que son de la Secretaría de Educación, los otros. Vemos también las cuentas por pagar. Allí están las cuentas por pagar de contratos que ya hayan finalizado y que se encuentren pendiente de pagar algún rubro. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver
un valor por retención en la fuente también, y el primero de 22.224.968 fue la adquisición de unos computadores que se hicieron al finalizar el año. Luego ya viene el patrimonio, que es la diferencia entre estos dos rubros, y en la parte derecha vemos el estado de resultados. Allí nos habla de todo lo que se ingresó y todo lo que se gastó. Esta parte no la voy a explicar porque está más detallada en la parte de presupuesto. Aquí están las notas que se exigen contablemente. Entonces ahí está clasificada cada código con cada valor y la nota que tiene y a qué corresponde. Entonces, el resumen de los estados financieros contables, ¿qué es importante? Pues debemos saber que el que tiene otro cuenta, Banco Popular, está la cuenta del Ministerio de Educación Nacional, donde recibimos allí esas transferencias, la cuenta pagadora, que es la cuenta que se utiliza para pagar las retenciones que se le hacen a los contratistas con dineros de contratos que se han utilizado con dinero del MEN. También está la cuenta de Secretaría de Educación, donde se recibe la transferencia, y la cuenta de recursos propios, que es la cuenta donde se encuentran los valores de los certificados de constancias y lo que se recibe de tienda escolar. Luego viene la propiedad, planta y equipo del colegio, pues esta corresponde al adquirido por el colegio, pero que supera los 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué pasa con los otros valores que no superan los salarios mínimos vigentes? Están en una partida en el patrimonio y en la parte física del colegio debe estar separado todos estos inventarios, lo que es de fondos, mayor a 2 salarios mínimos, menor a 2 salarios mínimos y lo que corresponde a secretaría. Son 3 inventarios totalmente diferentes, que eso los maneja el señor almacenista. Luego vamos a lo importante del pasivo. Tenemos que contablemente quedaron contratos terminados por compra de computadores, honorarios. Son valores que se adeudan a la fecha. Y por impuestos se le quedó adeudando a la DIAN y a Secretaría de Hacienda por estos mismos contratos. En la parte de ingresos, lo importante, las transferencias recibidas por el Ministerio de Educación Nacional se recibieron de gratuidad del Sistema General de Participación, 109.094.011 pesos, y para atender lo de la pandemia, 35.730.839. Por la Secretaría de Educación se recibió un giro por 3.560.486 y al finalizar el año, cuando ya se había hecho el cierre presupuestal, se recibió otro giro por 11.205.853, que este formará parte de los excedentes financieros con que inicia el colegio en el 2021. Importante en gastos, pues se hicieron gastos por mantenimiento de entidad, por firma digital, por materiales y suministros, por la actualización del programa de presupuesto, que hay que actualizarlo cada año, por la parte de honorarios, por transporte, por boletines, derechos de grado y un gasto importante que es el gasto bancario de la cuenta de recursos propios, es el único autorizado por norma para ser descontado de las cuentas bancarias. Entonces, ¿qué se va a ver en la parte de presupuesto? Entonces, vamos a ver los ingresos, su naturaleza, los egresos, los contratos, cuentas por pagar, el estado de tesorería, el dinero que quedó a la fecha, cuál fue el presupuesto, su plan anual de adquisiciones, que es donde se encuentran todos los bienes y servicios detallados que el colegio requirió para el normal funcionamiento de la vigencia. Y tenemos que el colegio terminó con un presupuesto de 267.184.171 pesos. Entonces, para llegar a esta cifra, ya nuestra auxiliar financiera nos explicará desde el comienzo. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto la resolveremos al finalizar la presentación de presupuesto. Muchas gracias. Gracias, Audrey, muy amable. Me gustaría, Audrey, que tú les dijeras a todos los asistentes cuál es el papel principal tuyo, o digamos cuál es la esencia de tu trabajo, en 2 palabras. Bueno, mi nombre es Audrey Torres, como ya lo había dicho el rector, soy la contadora del colegio, soy la persona que está encargada de avalar todas las cuentas que se manejan en un colegio, los dineros que ingresan y salen, y presentar los informes a los entes de control que tenemos. Entre ellos principalmente está la Contraloría, que anualmente y en este momento se está presentando esa información. Cada año hay que presentar la información totalmente detallada del colegio. Son aproximadamente como unos 20 informes que toca entregar, por eso se debe adquirir una firma digital que tiene un costo,
para poder firmar esos informes y subirlos a la plataforma de la Contraloría. También debemos rendir informes a la DIAN de los impuestos que se le retuvieron a las personas, porque estos impuestos se le cobran a las personas, pero nosotros solamente somos los intermediarios, nosotros lo cobramos y lo giramos a la DIAN y a Secretaría de Hacienda, los que están autorizados para los colegios, porque son muchos más impuestos, pero los colegios solamente autorizan las retenciones por servicios, por cosas. Básicamente esa es mi función. Muy bien, Audrey. Muchísimas gracias. Entonces, como dijiste, vamos a darle paso a Sonia y entonces ahí ella en su presentación generará las inquietudes. Aquí se dice qué se gastó, cómo se gastó, qué ingresó, cómo se gastó. Sonia, ¿quieres que comparta? Sonia. Sería que se desconectó. Sonia. No. Voy a intentar. Bueno, a ver inténtalo si puedo... tú. Si hay dificultad, yo lo comparto. Pero ya me di cuenta que con la grabación de Audrey se complicaba. Ella sí supo manejar el freno al audio y a la velocidad del audio y de las imágenes. Ok. Bueno, Si no, entonces, miro a listo. ver si le puedo compartir desde acá. Listo. Ya se ve. Gracias. Entonces, Sonia, tienes la palabra. Si podemos avanzar, don Ricardo, a la ejecución de ingresos. Listo, ya. La siguiente. Ahí. Bueno, entonces, como les decía, el colegio al finalizar el 2020 contó con un total de presupuesto de 267.184.171, que es el total del presupuesto con el que finalizó la presentación la señora contadora. Ese presupuesto, ¿por qué llegamos a ese valor? Inicialmente teníamos 123.250.386, fue el presupuesto aprobado por el Consejo inicialmente, y durante la vigencia se presentaron modificaciones por un total de 143.933.785 que aumentaron ese valor. Ya vamos a ver en detalle cuáles fueron las modificaciones. Continuamos ahí. El total de ingresos recaudados se componen en 4 grandes grupos. Las transferencias MEN, que para el 2020 fueron de 144.824.850. Los recursos de capital, que básicamente son los excedentes financieros que uno adiciona cada año y que corresponden al año inmediatamente anterior, por valor de 117.424.135. La transferencia que hace la Secretaría de Educación por gratuidad, que fue de 3.560.486, y los ingresos operacionales que corresponden al recaudo de tienda escolar y de certificados y constancias. Los ingresos operacionales, estos ingresos inicialmente estaban certificados por 1.000.000 y tienda escolar por 3.500.000. Estos ingresos tuvieron una reducción al finalizar el año porque no se ejecutaron en su totalidad. Pues certificaciones y constancias se recaudaron 637.000 menos, se dejaron de recaudar 637.000 pesos. Y tienda escolar, por la situación de pandemia, ese contrato se suspendió y solo se prestó el servicio hasta marzo. Por lo tanto, 2.488.000 se redujeron para que el recaudo del presupuesto pues correspondiera al 100% y no quedaran saldos por recaudar. Continuamos. Las transferencias.
En las transferencias, como les comentaba, están las dos transferencias del MEN que viene de los recursos del Sistema General de Participaciones. Esas transferencias SGP para el 2020 corresponden a dos resoluciones. Una que nos llegó inicialmente en el mes de marzo por 109.094.000 y que corresponde a lo que normalmente el MEN transfiere a los fondos de servicios educativos por recursos gratuidad. Y recibimos la resolución 6740 de mayo del 2020 por 35.730.000. Esos fueron unos recursos adicionales que giró el Ministerio de Educación con ocasión de la prevención de la pandemia para fortalecer el programa Aprende en Casa, Toca tu Puerta. Por Secretaría de Educación, mediante la resolución 8 de enero del 2020, nos giraron 3.560.000, teníamos presupuestados 14 millones. Al momento del cierre del presupuesto, aún no había ingresado la plata al banco de la última transferencia, por lo tanto el presupuesto se redujo en 10.681.000, es decir, lo que a la fecha del presupuesto no había ingresado. Recursos de capital. En recursos de capital, esto corresponde a lo que el consejo directivo aprueba al inicio del año como los recursos que no se alcanzaron a ejecutar del año inmediatamente anterior. Es decir, lo que no se ejecuta no se pierde, no se reintegra, sino se incorpora al presupuesto del siguiente año como un excedente financiero. Nosotros en el 2020 el Consejo adicionó 117 millones que correspondía a lo siguiente. Por la ejecución que no se alcanzó a realizar en el 2019, 42.907.612. También nos habían hecho una resolución, la resolución 300, nos habían dado 73.689.000 para específicamente unos mantenimientos de la entidad relacionados con mejoras en la infraestructura que se entregó, como la insonorización de aulas, la prevención de espacios que estaban con lluvias. Esos dineros, por la fecha en que los giraron, no se alcanzaron a ejecutar. Entonces se adicionaron como excedentes en el siguiente año. Y la otra parte que se adicionó fueron 827.000 pesos de una resolución que giró la Secretaría en el mes de febrero aproximadamente y correspondía a transferencia de gratuidad del año anterior que la hicieron en diciembre, y como los colegios en diciembre por vacaciones cierran sus cuentas, cuando hicieron la transferencia al banco se rebotó esa transferencia, entonces ellos lo volvieron a hacer al siguiente año. Esos tres valores son los que nos suman los 117.424.000 que se adicionaron como excedentes y que se identifican en el presupuesto de ingresos como recursos de capital. Ahora, ¿cómo financiamos ese presupuesto en los gastos? Los gastos aquí para efectos de la presentación están divididos en tres componentes. Los gastos generales que ascendieron a 212.602.000. Esto que les estoy leyendo corresponde a la distribución de esta apropiación, no a lo que se ejecutó, sino al presupuesto global que tuvo el colegio en el 2020 y que fue de 267 millones, dividido para gastos generales 212.602.000, es decir, un 79% del total del presupuesto. Para gastos de inversión, es decir, los proyectos de inversión que se presentan, 44.400.000, un 17%. Y para servicios personales, 10.181.000, un 4%. Continuamos. Ese presupuesto
llegamos a ese valor, como les decía, por las modificaciones de 143 millones que se hicieron. ¿Qué modificaciones fueron estas? En el mes de enero, el Consejo Directivo aprobó los excedentes financieros que ya les mencioné, que en este caso es el Acuerdo 1, el Acuerdo 2 y el Acuerdo 3. El Acuerdo 1 aprobaba los excedentes con destinación específica para mantenimiento por 73 millones. El Acuerdo 2 aprobaba los excedentes financieros resultados de la ejecución del año inmediatamente anterior por 42.907.000. Y el Acuerdo 3 adicional al presupuesto con los 827.000 que giraron de gratuidad del año inmediatamente anterior. En el mes de marzo se aprobó el Acuerdo 4 por 4.585.000 que correspondía a un mayor valor que nos giró el MEN. Es decir, el presupuesto que el colegio tenía previsto nos iba a ingresar por MEN fue superior en 4 millones. Para poder gastarlo, había que incorporarlo y se realizó un acuerdo de adición que fue el número 4. Con el acuerdo número 5 se hizo un traslado de presupuesto por 10.181.000. Con el acuerdo número 6 se realizó la adición de los recursos que el Ministerio de Educación giró para fortalecer el programa Aprende en Casa por 35.730.000. Con el acuerdo 7 se hizo un traslado por 1 millón de pesos para poder ejecutar los recursos y garantizar el acceso del material didáctico a los niños de jardín. ¿Por qué? Porque lo que giró el MEN es con recursos SGP y con esos recursos no se puede beneficiar a los niños de jardín. Entonces, como la idea que vamos a ver más adelante era contratar el suministro, impresión y entrega de guías, para poder financiar lo de los niños de jardín teníamos que tener una base en los recursos de SED y por eso se trasladó ese 1 millón de pesos. Con el acuerdo 9 se hizo un traslado de inversión de un proyecto a otro para la compra de unas herramientas de aprendizaje en robótica. Y el acuerdo número 12 fue el último acuerdo que aprobó el Consejo en el mes de noviembre. Con este acuerdo se reduce el presupuesto que no se ejecutó en cuanto al recaudo de ingresos. Esto se hizo por 13.806.000. Es decir, los ingresos que arriba vimos que no se alcanzaron a recaudar por tienda escolar, por gratuidad y por certificados fue de 13.806.759. Bueno, entonces la ejecución del presupuesto de gastos realmente fue una ejecución baja, sin embargo se encuentra dentro de los promedios que se llevaron a cabo en la mayoría de los colegios. Como ustedes saben, el tema de la prevención de pandemia y la virtualidad de la educación nos afectó en gran medida a todos los rubros para ejecutar, mantenimientos, proyectos de inversión, temas que requería la presencialidad para ejecutarse, no se pudieron ejecutar, por eso la ejecución del 2020 fue solo del 57%, es decir, 153.059.000. En servicios personales, aquí vemos la gráfica, se ejecutó el 100% porque esto corresponde a la contratación del contador. En gastos generales se ejecutó el 57% y en los proyectos de inversión el 50%. Ya más adelante vemos en detalle qué se ejecutó en cada rubro. En cuanto a la ejecución, toda la ejecución se hace mediante contratos que suscribe el colegio. El año pasado el colegio suscribió 20 contratos.
todos los contratos son publicados, sus procesos desde su inicio hasta su contratación en el portal SECOP1 del Estado colombiano. Es un portal, como ustedes saben, en su mayoría creo, tiene diseñado el Estado colombiano para que todas las entidades del sector público, nacional, distrital o municipal, convoquen ahí las necesidades que tienen de contratar bienes o servicios. Y por medio de ese portal, los diferentes proveedores acceden a la información, presentan sus propuestas, se analizan las propuestas y se contrata. Y todo esto queda publicado virtualmente en el portal SECOP para que pueda ser consultado por cualquier persona. Continuamos con la ejecución de gastos. En cuanto a los servicios personales, el único rubro por este concepto son los honorarios. Fue 10.182.600 y corresponde al contrato que se hizo con la contadora para el manejo de toda la parte contable y de impuestos que hace el colegio y rendición de informes a Contraloría. La ejecución de los gastos generales. Los gastos generales suman 99.668.000 al inicio, se adicionaron en 116 millones, es decir, durante el año el presupuesto para gastos generales fue de 212.602.000 y su ejecución fue de 120.495.000, un 57%. ¿Qué componen los gastos generales? Los gastos de computador, material didáctico, materiales y suministros, gastos de transporte, derechos de grado, carnet, agenda y manual de convivencia, otros impresos y publicaciones, boletín escolar, mantenimiento entidad, mantenimiento de mobiliario y equipo, intereses y comisiones, salidas pedagógicas, otras actividades científicas y deportivas y otros gastos generales. Vamos a ver a continuación los rubros de gastos generales que se ejecutaron. Hay algunos que no se pudieron ejecutar, como el caso de materiales y suministros. Como saben, por aquí se compra lo que es suministros para la parte administrativa, cajas para archivo, papelería, lapiceros. Esto no se ejecutó porque nosotros trabajamos desde casa y con los elementos, la mayoría de los trabajos que se hicieron fue de forma virtual. Entonces, con los elementos que tenía el colegio se pudo, fueron suficientes, no hubo necesidad de contratar suministros, lo haremos este año. Y agenda y manual de convivencia y carnet también está pendiente para este año hacerlo. Impresos y publicaciones tampoco se utilizó este rubro. Mantenimiento mobiliario y equipo tampoco. Y por salidas pedagógicas que teníamos en un comienzo 10 millones y se redujo en 4 y quedó en 5.702, no se pudo ejecutar por las condiciones en que estaba pues el mundo con esta pandemia. Entonces esos son los rubros que no se pudieron ejecutar. Ahora miremos cuáles fueron los que se ejecutaron. Pasamos. La siguiente, Filmina. Sí, señor. Sí. Bueno. Tenemos los gastos de computador que se ejecutaron en 1.049.000 y por aquí se hicieron dos contratos. Un contrato por 249.000 para la firma digital del rector. Esta firma digital es obligatoria, él la debe tener anualmente para poder registrar los informes ante la Contraloría. Se hizo el otro contrato que fue el programa presupuestal y financiero Esparta. Mediante este programa es que se incluyen todos los gastos para llevar el registro presupuestal y financiero del colegio. El material didáctico. Material didáctico tenemos 10.450 millones. Por aquí hicimos el contrato de diseño, diagramación, impresión, empaque y entrega de guías escolares para aquellos alumnos que no tenían conectividad y que lo requerían.
se hizo el contrato número 12 por valor de 15.300.000. Sin embargo, dentro de estos 15.300.000 involucra dos componentes. Uno que es las guías como tal, la impresión, el diseño, el empaque, la escaneada de esas guías, 10.450.000. Y el transporte de esas guías puerta a puerta, 4.850.000. Esas fechas se contrataron a finales de septiembre. El pago de estas guías estaba una vez se terminara el servicio. Esto terminó el año y no lo cancelamos, quedó en reserva presupuestal, lo vamos a ver más adelante. Y pues cuando la empresa entregó su informe, ya se había cerrado presupuesto, por lo tanto los pagos de estas guías aún no se han realizado. Continuamos. Tenemos el rubro de boletín escolar. Por aquí se compró al inicio de la vigencia un papel para impresión de boletines. Sin embargo, pues no se compró mucho papel, se compró lo básico. Papel hay en este momento en existencia porque muchos, como saben, los boletines después fueron descargados por internet, entonces no se gastó sino solo para el primer boletín algunas impresiones. Tenemos el mantenimiento perdón, en este mismo rubro de boletín, de ejecución de gastos de boletín escolar, también tenemos los derechos de grado. Por este rubro que se ejecutan lo que son diplomas de bachiller, la elaboración de esos paquetes y la contratación en este año, como fue un grado virtual, se contrató la grabación, edición y transmisión de un video para la ceremonia de graduación. Ahora sí continuamos con el mantenimiento entidad. Para el 2020 este rubro fue de 119 millones. De esos 119 millones traíamos con destinación específica 73.689.107, que es lo que la Secretaría nos dio para mejorar algunos aspectos de la infraestructura nueva. ¿Qué se hace por este rubro de mantenimiento? Mantenimiento de baños eléctricos, cerraduras, jardines, mantenimiento en este caso correctivo de los equipos de bombeo, saneamiento ambiental, derratización, fumigación, limpieza de canales, bajantes, mantenimiento del ascensor. Todos estos son, no todos, la mayoría de los gastos recurrentes que el colegio tiene que hacer. Los gastos por este rubro se suscribieron los siguientes contratos de mantenimiento. Suscribió el mantenimiento de cerraduras, chapas, guardas y herrajes, 1.246.000. Estos son los valores ejecutados. Este contrato se hizo en marzo. En el mes de agosto se contrató el mantenimiento preventivo de la planta física, todo lo que tiene que ver con arreglo hidráulico, eléctrico, pinturas, todo el mantenimiento general preventivo del colegio, 17.500.000. Este es un contrato tipo bolsa que se va ejecutando en la medida que se va requiriendo la ejecución de las obras. Se suscribió el contrato número 10, mantenimiento forestal, ambiental y de agricultura por 2.023.000. Esto corresponde a mantenimientos mensuales de toda el área de jardines y prados que tiene el jardín en la nueva y en la antigua infraestructura. Se tiene también el contrato número 11, que fue el mantenimiento del ascensor, 2.439.500. Periódicamente cada mes hacen este mantenimiento. El contrato número 20 por 16.760.000 se corresponde a la insonorización de aulas expuestas a ruido, es decir, colocar unas ventanas corredizas que garanticen la ventilación y que minimicen el ruido que llega a las aulas, ya bien sea de la parte interna o externa. Este contrato se suscribió al final, quedó en reserva presupuestal porque no se alcanzó a ejecutar en su totalidad, es decir, no se ha cancelado. Se suscribió el contrato número 17, que era para la instalación de unos arcos en espacios abiertos y colocación de una cubierta que proteja las áreas de las lluvias
especialmente en los corredores del segundo piso de la CDA. Este contrato se hizo por 24.148.000 con los recursos que nos dio la Secretaría para estos temas específicos, y el contrato está actualmente en ejecución, es decir, no se ha terminado ni se ha cancelado. El contrato número 8 fue para aislamiento acústico en la mampostería de algunas áreas de la CDA, en las áreas de música, de danzas, en el salón grande del primer piso, en el aula múltiple. Se hizo este contrato por 14.270.000, ya se terminó, ya se entregó, ya se canceló. Y el contrato número 13, que corresponde al cambio, adquisición de nuevo equipo de bombeo para la CDA. El equipo de bombeo de esta sede había tenido ya 2 daños que habían obligado al colegio a gastar una cantidad considerable de recursos en su arreglo. Y el año antepasado, en una inundación, los equipos quedaron inservibles porque se inundó el cuarto de bombas. Se revisó los daños que sufrieron, se contempló la posibilidad de repararlos o de cambiarlos con acompañamiento de la Secretaría de Educación, del arquitecto de la localidad que está designado para el área. Se concluyó que lo mejor era cambiar las motobombas por unos equipos nuevos. Se cambiaron, este contrato valió 18.138.500 y ya se terminó, se entregó a satisfacción y se canceló. Estos son los contratos que corresponden a mantenimiento. En cuanto a los proyectos de inversión, los proyectos de inversión se ejecutaron en un 50% y básicamente corresponden a 2 proyectos, el de compra de equipo, un solo proyecto, que es el de compra de equipo en beneficio de los estudiantes. Este proyecto se ejecutó por 22.382.710, un 81% del total que tenía este rubro. Y lo que se hizo fue una contratación con acompañamiento de la Secretaría mediante el portal de Colombia Compra Eficiente. Ahí se compraron unos portátiles. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva. En total fueron 7 computadores, para eso alcanzó los recursos, y se hizo como nos obligaba las normas contractuales a hacerlo, que era mediante la plataforma de contratación del Estado. Entonces, por ahí subimos toda la documentación, se postularon los proveedores y la misma plataforma selecciona el postulante con menor precio, y a esa empresa se le asigna el contrato. Estos computadores se entregaron en la primera semana de diciembre, quedaron en reserva presupuestal porque ya el colegio había cerrado presupuestalmente sus cuentas y están pendientes de pago. Hasta aquí la ejecución del presupuesto de gastos. Pasamos al estado de tesorería 31 de diciembre. Aquí tenemos las cuentas maestras que en detalle ya le leyó la contadora, la cuenta maestra, la cuenta pagadora, la cuenta de la secretaría y la cuenta de recursos propios. El total tiene 4 cuentas de ahorros para cada fin específico. El total de esas 4 cuentas fue de 211.959.371. Estos son saldos de extractos bancarios a diciembre 31. De toda la ejecución que se leyó antes, lo que quedó pendiente de pago, es decir, quedó constituido como una reserva presupuestal, corresponde a 81.678.000, y tenemos unos acreedores por 489.000 pesos, lo que quedó pendiente de pagar de impuesto RTICA de todos los giros que se hicieron en el mes de noviembre. Adicionalmente, los 73 millones que nos había dado el Ministerio de Educación para ejecutarlo, pues hay un saldo de 370.000 pesos,
estos recursos eran con destinación específica y los tenemos ahí sin incluirlo en excedentes porque probablemente tengamos que reintegrarlos, pues tenemos que consultar con la Secretaría de Educación. En conclusión, en el ejercicio del 2020 se llegó a unos excedentes financieros de 129.419.915. Estos excedentes ya no tendrían una destinación específica, sino es lo que el Consejo Directivo, tan pronto se reúna, imagino con el nuevo rector, tendrán que aprobar el acuerdo de adición con la destinación que se considere conveniente para fortalecer los rubros del colegio. Continuamos, don Ricardo, con la última diapositiva. ¿Cuál es la composición de estos excedentes? Esos 129 millones, entonces, provienen de 3 fuentes. Como les expliqué al comienzo, estos excedentes, ¿qué es lo que no se alcanzó a ejecutar en el 2020? Entonces, ¿qué no se alcanzó a ejecutar? Por MEN, 102 millones, por SED, 25 millones y por recursos propios, 2 millones. Dentro de SED están los recursos que nos giraron en el mes de noviembre posterior al cierre y que no alcanzaron a ser incluidos en el presupuesto. Entonces ahí se incluyen como excedentes financieros para ser adicionados en el 2020. Esa ha sido la gestión presupuestal del 2020, su ejecución y su liquidación de tesorería a cierre. Esperamos que si tienen preguntas, pues poder resolverlas de forma oportuna. Muchas Listo, gracias. muchas gracias. Entonces voy a bajar la presentación para mirar quiénes están interesados en hacer preguntas y ya un segundito. Listo, bueno, entonces tienen la palabra los asistentes. Primero que todo, muchas gracias por permanecer este tiempo, por escucharnos, por conocer cuál es el estado financiero, contable y de gestión de la institución. Muy amables por ese tiempo que ustedes nos han regalado, pero se han regalado porque a veces estos temas no son de nuestro agrado completo, pero son de mucha importancia porque los recursos financieros, los recursos económicos tienen un propósito fundamental y es desarrollar el proyecto educativo institucional. De manera que si tienen alguna pregunta, tienen ustedes la palabra. Si no, pues damos por cerrada la reunión. Yo agregaría algo y es que todos esos detalles de los números normalmente son conversados, son discutidos, son revisados en cada uno de los consejos directivos. El consejo directivo, como saben ustedes, se reúne una vez por mes o extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieren. El año pasado hicimos 13 reuniones y en todas las reuniones siempre hay una, salvo que sean extraordinarias, que no tengan que ver con tema financiero, en general en todas hay una información en detalle que se presenta por parte de la contadora, de la auxiliar financiera, sobre cómo se va haciendo la ejecución del presupuesto. De manera que ellas han hecho una síntesis, un resumen, además pues ya consolidado todo el año. Este mismo informe ya en detalle se tendrá que socializar en la primera reunión del consejo directivo. En la primera, para poder contratar al contador o a la contadora, eso es obligatorio, casi que el colegio no puede pasar un día sin tener esa figura. Y entonces incluso estamos demorados, o el colegio está demorado porque normalmente a la semana siguiente de ingresar los maestros o los estudiantes se está haciendo la primera reunión y entonces se entregan este tipo de informes. Hay recursos, como se dan ustedes cuenta, entonces el consejo directivo tiene ahí una importante labor, profesor Javier, señora Milena, si usted queda elegida, o la señora Yolanda, para poder
disponer de la mejor manera posible esos recursos. Yo como rector saliente del colegio les extiendo un agradecimiento enorme porque pues esta es mi reunión de cierre también. Igual estoy para su servicio cuando haya necesidad de que me pregunten alguna cosa, estoy disponible. Ya tengo un poquito más de tiempo. A veces intermedia uno entre una solicitud de un padre y de pronto la secretaria o de pronto el almacenista o de pronto un docente, pero el retiro va a ser pues paulatino. Es obvio que yo no debo intervenir ya hay un rector, en próximos días se estará anunciando, yo no sé si él se encuentre aquí, no lo veo, si no lo presentaba. No está en esta reunión, entonces en próxima oportunidad, la próxima semana nos vamos a encontrar coordinadores, rector nuevo y yo, con el equipo administrativo de manera presencial. Entonces ahí vamos a hacer nuestro primer acercamiento. Ya hicimos una reunión de empalme, pero por ahora creo que es el jefe, mi jefe, el director local, el que va a hacer la presentación del nuevo rector, de manera que por ahora no les anticipo nada de manera, digamos, general en esta reunión. Entonces un abrazo muy grande, gracias Audrey, gracias Sonia. Yo sé que les va a ir muy bien, que van a seguir desarrollando el colegio, el proyecto educativo. Gracias, profesor Oscar, por estar ahí, y a todos y cada uno de ustedes, a los maestros nuevos, que veo nombres nuevos, y a los que ya conozco. Entonces, Ana María, Antonio, Bertica, Carlos hasta Isa, Dana Sofía es la mamá, es una niña y ahí está la mamá. Diego, Alejandro Guevara, probablemente lo mismo. Elizabeth, gracias. Rosemary, Javier, la señora Leila Beatriz, creo que es una maestra, muchas gracias. Luz Marina, muy amable. María Isabel, qué gusto. Y todos y cada uno. Mario, Sofía, la señora Milena, doña Nana Hernández, es tal vez la mamá de alguien. Muchas gracias, Oscar, bien, Paola Serna también, a veces es una mamá, Patricia, muchas gracias, Pedrito y don Samuel Alejandro Quintero y Sonia. Bueno, entonces a todos muchas y muchísimas gracias. Igual me callo un momentico por si hay alguna pregunta para Sonia o para nosotros. Bueno, listo, entonces vamos a cerrar. Voy a abrir la cámara para despedirme, para desearles todo el éxito, que unan fuerzas para sacar adelante ese colegio. Tienen unos retos enormes. Uno de los temas que más preocupa es el tema de la alternancia. Yo lo entiendo. Mario, tiene la palabra. Con usted cerramos entonces. Bueno, buenos días. Buenos días. Agradecerle al señor rector, a la contadora y a nuestra pagadora del colegio, que han llevado un presupuesto durante todo el tiempo que hemos estado allí con claridad, con transparencia. Total. Que estos recursos se han ejecutado a favor de, siempre pensando en los niños y en la comunidad educativa. De verdad que hemos visto año tras año, con la mano de los diferentes estamentos del consejo directivo, que la plata que se ha invertido muy bien, que nunca hemos tenido problemas en mirar que se perdió un peso, se perdieron dos. No, eso es muy bien. Eso da una buena imagen del colegio, de pensar que estamos frente a unas personas que son idóneas, que confiamos que el presupuesto del colegio, una pequeña nación, se ha reflejado. Eso es lo que llama transparencia, y de verdad que eso nos evita que hayan comentarios fuera de tono. Y esta rendición de cuentas nos da un ejemplo de que de verdad podemos hacer muchas cosas a favor de los jóvenes, y siempre en ejecución del presupuesto a favor de la comunidad educativa. Yo les agradezco mucho. Señor rector, su gestión ha sido muy buena, excelente, transparente, y siempre cuente con nosotros, porque hemos formado una familia que es difícil de separar. Muchas gracias. Gracias, Mario, y cuenten conmigo en la medida de mis posibilidades, porque uno se va despidiendo lentamente, pero igual quedan
todos ustedes como amigos míos. Muchísimas gracias. Entonces vamos a cerrar la reunión. Voy a cerrar la cámara, el micrófono y abandonar la llamada. Muchas y muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Ricardo. Gracias. Feliz camino nuevo. Ajá, sí señora. Gracias por todo. Que tenga buen día. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo. Muchos éxitos. Y agradecerte Muchas por la gracias, Ricardo. y Gracias. agradecerte por la buena gestión, por esas cuentas tan transparentes, demostrando siempre su lealtad, su transparencia. Lo felicito y Dios te bendiga por todo, por tu buena gestión. Gracias, Rosemary. Muy gentil. Muy bien. Bueno, entonces, aquí cerramos. Muchas bendiciones, Ricardo. Gracias, Sofi. Muy amable. Y muchísimas gracias por esa colaboración tan transparente. Gracias, muy amable. Dios los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Vamos entonces a cerrar ahora sí la cámara, el micrófono y abandonar la llamada. Gracias a todos.